¿Cómo se organiza un sistema de entrada-salida? Y acá llegamos al tema de las técnicas de comunicación, ¿sí? Cómo es que de alguna forma se establecen las comunicaciones llegando al acceso directo a memoria, que sería lo que se usa. Bien, las entradas-salidas programadas, el procesador realiza todo el trabajo relacionado con la entrada-salida, o sea, él es el que se va a hacer cargo, sería un poco menos eficiente. Hay un sondeo pooling donde está el procesador, como habíamos planteado anteriormente, verificando a ver si hay algún dispositivo de entrada-salida que requiera el manejo de una interrupción. Bueno, en caso ese completará la operación, el procesador extrae o almacena todos los datos en la memoria RAM, o sea, estamos hablando de que el procesador se hace cargo de todo, ¿sí? Entonces, en un caso de una entrada-salida que es programada, se tiene que llevar a cabo el momento en el que se ejecuta, y en este caso se estaría logrando una ineficiencia porque el procesador es el que se va a hacer cargo de todo, ¿sí? Él va a tener que ir a buscar los datos y tener que llevarlo a memoria. Eso en las programadas. Las interrumpidas, ¿sí? Las interrumpidas en este caso son las que dieron pauta a una muy buena solución de eficiencia, y es justamente que se produce esa interrupción, ¿sí? Entonces el módulo hace la ejecución mientras el procesador puede seguir ejecutando sin ningún problema, ¿sí? Y luego, bueno, se termina dando la transferencia de esos datos, y la llevaría a cargo también aquí el procesador, ¿sí? En este caso estamos hablando de que el procesador, o sea, acá, ¿dónde estaría la ventaja en este punto? Que quien hace el tratamiento es la interrupción, digamos, lleva a cabo el tratamiento. Pero cuando hay que hacer la transferencia a memoria, es el procesador el que tiene que interactuar, porque es el procesador el encargado de hacer eso. Entonces el procesador va a ir mandando todos los datos necesarios, pero la ventaja, ¿cuál es? Que las interrupciones, ¿sí? Las interrupciones permitieron de que el manejador haga su primer parte, ¿sí? Que es la búsqueda de los datos, y cuando hay que transferir los datos es el procesador el que va a estar interactuando en este caso. El problema lo vamos a tener que en realidad la transferencia de datos puede ser lenta. ¿Por qué? Porque si el disco, yo estoy haciendo una lectura en el disco, la lectura va a ser lenta. Entonces, el que viene a resolver el problema de esa ineficiencia en realidad termina siendo el DMA. ¿Qué es lo que hace en este caso el DMA? El DMA lo que va a hacer es enviar la petición de transferencia de un bloque de datos de memoria, o sea, el procesador le dice que tiene que hacer una transferencia de bloques, o sea, el procesador ya no se hace cargo de él enviarlo, sino que le dice a este acceso directo a memoria, che, mira, esto es lo que me pidieron que hay que traer. Entonces le tira al DMA lo necesario, con esto le tira ciertos datos que ya vamos a ver cuáles son, de memoria, diciéndole qué datos es la memoria y cuál es el módulo de entrada-salida, y el módulo de DMA es el que se hace cargo de eso, ¿no? Hace todo el envío de datos a memoria, todo el acceso que se requiere, y por último, cuando se termina, hace la interrupción indicando que ya se terminó de transferir todos los datos a la memoria RAM. Entonces no es el procesador en este caso el que se tiene que hacer cargo. Por lo tanto, estamos logrando una mayor eficiencia porque ya el procesador lo único que hace es recibir y procesar interrupciones, y no tener que estar transfiriendo datos de un lado al otro, ni enviando, ni estar trayendo datos de disco. ¿Por qué? Porque él simplemente maneja interrupciones, ¿sí? Y hay el controlador, por un lado, se hace cargo de hacer las búsquedas y demás, y el DMA será el necesario de hacer el acceso directo a memoria. ¿Cómo fue que logra una evolución esto? ¿Cómo es que se da que esto fue evolucionando y se fue llegando a lo que hoy se usa, que es DMA? Y vamos a ir un paso más allá, porque en realidad hoy tenemos una ventaja mayor, ¿sí? En muchos dispositivos. El procesador controla directamente un dispositivo periférico, así empezó todo, era el procesador que se hacía cargo de todo. Luego se agrega un controlador o módulo de entrada-salida, o sea, el dispositivo ya tiene algo que permite su manejo, pero no hay interrupción en este caso porque no existe un software, digamos, que lo lleve a cabo, sino que hay un módulo propio del dispositivo. Luego se agrega en este caso al módulo, la aplicación, el software necesario,
que permite el manejo de interrupciones. Eso logra esta eficiencia de que uno pueda procesar esa interrupción y el procesador pueda llegar a continuar haciendo otras actividades. Luego el acceso directo a memoria, que es para poder mover los bloques de memoria sin que el procesador tenga que hacerse cargo de eso, ¿sí? de poder hacer ese manejo. Y después lo que tenemos es que empezamos a convertir estos módulos de entrada-salida ya en procesadores independientes. Ya hoy estamos hablando de dispositivos que tienen prácticamente la posibilidad de trabajar en forma totalmente independiente, hasta el punto que tienen memoria propia y prácticamente son una computadora. Y eso lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en vamos a suponer una impresora, donde en una impresora hoy en día podríamos ni prender la computadora y ya podríamos tener la capacidad de mandar a hacer una impresión directamente de una tarjeta de memoria. Eso me lo permite porque tiene una memoria local, tiene un buffer interno que lo permite llevar a cabo y eso permite hacer la grabación, el bajado del dato que se requiere imprimir, se hace la impresión y no requiero de una PC, de una computadora que esté haciendo el control de esto, ¿no? Entonces empieza a tener una independencia propia. ¿Por qué? Porque prácticamente se las termina convirtiendo en una computadora, teniendo procesamiento, teniendo memoria local y eso los convierte en computadoras independientes. De a poco esto es lo que va sucediendo, esto también va llevando a muchos dispositivos que hoy tienen esta situación, ¿sí? Hoy tenemos todo esto de Internet en las cosas y que permite justamente estas posibilidades, ¿no? Esta evolución del sistema de entrada-salida permite esto, permite la posibilidad de que hoy tengamos muchas cosas que tienen la capacidad de procesar, ¿sí? Y esa es una evolución que hoy la estamos viviendo, ¿sí? La estamos viviendo como una revolución más que como una evolución. Bien, ¿qué sucede y cómo sería de alguna forma ver esto desde el punto de vista más gráfico con los dispositivos? La unidad de entrada-salida está conformada por dos partes, digamos. Por una parte totalmente mecánica, que es el dispositivo mismo, digamos, en cuanto a, por ejemplo, en un disco es el plato, el cabezal con su movimiento y demás, y el componente electrónico. El componente electrónico es el controlador, el adaptador o el driver, ¿sí? O sea, es dentro de ese módulo que tiene que tener un manejador mecánico y aparte el driver que requiere en el sistema operativo, ¿no? O sea, todo esto lo necesita. En realidad, el driver es el que le manda las señales al módulo del dispositivo. Un controlador puede manejar varios dispositivos idénticos, esto puede pasar. Vamos a ver nosotros, por ejemplo, en un caso vamos a ver lo que es el RAID de discos, ¿sí? Un RAID de disco donde yo puedo a través de un solo controlador manejar varios discos y bueno, eso me da algunas posibilidades muy interesantes como la tolerancia a fallos, la redundancia y bueno, algunos aspectos más que vamos a ver en el próximo, después que cortemos estos minutitos que ya se nos está por acabar el tiempo y arrancamos de nuevo. El sistema operativo accede al dispositivo por medio del controlador, siempre lo va a hacer así, ¿sí? De cualquier controlador y así accede. Tengo el CPU, tengo memoria, tengo un bus de datos que interconecta todo con los controladores, ¿sí? Y recuerden siempre que para poder identificar a los controladores eso de los distintos dispositivos, lo que tengo es un IRQ, ¿no? Un valor que permite identificar qué dispositivo es el que está haciendo las interrupciones o a qué dispositivo debo hacer la interrupción. Bien, ¿qué funciones tiene que tener justamente un dispositivo, digamos, cuando hace un control, cuando tengo un controlador? Bien, tiene que convertir ese flujo de bits en una serie de bloques de bytes, uniéndolos en un buffer, o sea, esto estamos hablando que de algún modo tengo que tener alguna pieza de memoria, ¿sí? Donde yo pueda ir resguardando ahí los datos, ya sea para mandarlos de una forma de flujo o recibirlos de otra, por ejemplo, mandar bit a bit, o recibirlos y convertirlos en bytes para que el sistema operativo lo pueda también interpretar, ¿sí? a los datos correspondientes. Tengo que tener algo que permita el controlar los errores. Normalmente en los buffers se almacena el dato y se puede controlar si hubo errores o no, cambios, modificaciones. Muchas veces eso se hace por algo que se llama la suma de comprobación, el código de redundancia cíclica, ¿sí? Que es, por ahí lo han escuchado, el CRC, que es una forma de cálculo donde uno puede saber si esa cantidad de bits ha sido modificado o no.
Y bueno, obviamente que tengo que tener siempre, una vez que yo recibo los datos, el controlador tiene que saber a través del DMA a dónde va a tener que mandar esos datos, ¿sí? El dato de los buffers, ¿sí? Justamente el dato del buffer es la memoria esa local que hablábamos, ¿no? La memoria que requiere, que requiere tener el dispositivo para poder almacenar el dato y poderlo ir mandando para que vaya a parar a la memoria que corresponde, ¿no? O sea, a la porción de memoria, ya sea al espacio de kernel o al espacio del usuario, ¿sí? Dependiendo del programa que lo haya requerido en este caso. Bien, bueno, así es como llegarían un poquito los datos, ¿sí? O sea, yo almaceno los bits y bueno, se van transfiriendo, ¿sí? Bit a bit y voy recibiendo en el buffer y el buffer después a través del DMA, ¿sí? Que es quien le va a dar la dirección de memoria y el contador, es donde va a ir a parar a donde corresponde.